No, el Salmo 11, hermanos, ya este Salmo y el próximo miércoles vamos en 12 y entramos a un paréntesis donde vamos a ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Amén. Espiritual dice que no aumento, entonces ahí está ya. ¿Ya? ¿Todo lo tienen? Amén. Ponemos de pie. Son 7 versículos. Dice aquí la palabra del Señor. El músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saciar con su culto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por entonar estos cantos hacia ti, Señor, por podernos permitir con nuestros labios glorificar tu nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ahora venimos a tu palabra, Señor, rogándote que nos hables a través de este salmo, Señor. Que obres en nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestras vidas, Señor. Que esta palabra produzca en nosotros un crecimiento espiritual, Señor, una madurez espiritual en nuestras vidas. Que hables, Señor, y toques nuestro corazón, Señor. Padre, te rogamos que prepares en este momento el corazón a tu palabra, Señor. Y que abra nuestros oídos, que ilumines nuestro entendimiento, que ablandes nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, recibir esta palabra con espíritu de mansedumbre y gozo, Señor. Padre, gracias una vez más, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Padre, sabemos que elevamos nuestras oraciones a un Dios que nos oye y nos responde, Señor. En tus manos entregamos ahorita la predicación de la palabra. Usa mi vida, Señor, usa mis labios y guía todo para que todo sea conforme a tu verdad y voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Amén. Amén. Bueno, el Salmo 11 es un salmo de confianza, ¿verdad? Es un salmo de confianza, como lo es el Salmo 4, el Salmo 16, ¿verdad? El Salmo 23, 27, 62, 125 y 131. ¿Sí? Son los salmos de confianza que expresan una confianza en Dios aún en medio de las adversidades más fuertes que pueda haber. Amén. Amén. Se cree que este salmo fue hecho, ¿verdad?, por David, tal como lo dije, pero en el momento en que él estaba aún en la corte de Saúl, ¿verdad? ¿En qué momento exacto? No se sabe, pero se cree que fue en ese momento, cuando empezaron las conspiraciones de Saúl contra él, ¿sí? Y entonces hubo, ya sea amigos o medios amigos o falsos amigos, ¿verdad?, que se acercaron a David al ver que el rey o algún consejero del rey estaba levantando calumnias contra David y el rey se estaba enojando por ese detalle. Acuérdense los celos que había agarrado Saúl en contra de David, ¿verdad? Y pues como no se sabe si fue el rey Saúl o fue un consejero del rey el que empezó a levantarle calumnias a David, ¿verdad? Y entonces en ese momento, sí, le llega a alguien, ya sea un amigo, un medio amigo, un falso amigo, y le dice a David: huye, porque el rey está muy enojado contigo, ¿verdad? Y entonces David exclama y escribe este salmo maravilloso y glorioso. Este salmo, ¿verdad?, que expresa una confianza plena en el Señor y que nos va a enseñar muchas cosas que vamos a ir aprendiendo nosotros en la medida que vamos desarrollando este salmo, ¿verdad? Nosotros vemos cómo David se comportó siempre bien delante del rey Saúl, ¿verdad? Pero Saúl no conformó esa parte, ¿sí?
Nosotros siempre, hermanos, en nuestro andar cristiano, va a haber momentos, ¿verdad?, de tensión, momentos difíciles donde debemos aprender a conocer cuándo caminar y cuándo quedarnos quietos. En este caso, David estaba aprendiendo esto. Me vuelve un poquito de tierra en el ojo. Estaba aprendiendo esto, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo no hizo caso al consejo. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el Señor. Amén. Hay momentos específicos, hermanos, donde nosotros debemos aprender a oír la voz de Dios, y es que tenemos que quedarnos firmes o es momento de caminar. Porque aquí nosotros vemos un salmo donde David dice que no se iba a mover, ¿verdad? Pero más sin embargo nosotros sabemos y conocemos por las Escrituras que sí hubo momentos donde David huyó, ¿sí? Por lo tanto, este salmo no está diciendo que nunca huyamos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuándo huyó David? Ante Saúl huyó, ¿verdad? Más adelante David huyó ya cuando Saúl estaba empecinado en matarlo, ¿verdad? David huyó. ¿Qué otra huida tuvo David? ¿Cuál huida adicional tuvo David, hermanos? Absalón. Cuando su hijo Absalón, David huyó, ¿sí? Entonces este salmo no nos está diciendo nunca te muevas, nunca camines, no, sino aprender cuál es el propósito de Dios, a qué Dios nos ha enviado a cierto lugar. David entendió que Dios lo había enviado ahí durante la corte y él sentía, ¿verdad?, que no era momento de moverse, ¿sí? Y por lo tanto no se movió. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Él está confiando en los propósitos del Señor. Nosotros tenemos un caso también en la Escritura de alguien que no se movió a pesar de las amenazas, a pesar de los falsos amigos también que le enviaban cartas y le decían, ¿verdad? Pero él no se movió. ¿Quién fue ese personaje? Ese personaje lo encontramos en el libro de Nehemías. Vamos a Nehemías, por favor, hermanos. Nehemías capítulo 6, versículos 5 al 8. Nehemías capítulo 6, versículos 5 al 8. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha dicho entre las naciones, se ha oído entre las naciones, y Salmón lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas las del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahí está, ¿verdad? Entonces Nehemías tenía un propósito. Dios lo había enviado ¿para qué? Para edificar, ¿verdad?, el templo y las murallas de Jerusalén. Él sabía ese propósito. Sin embargo, hubo por ahí unos amigos aparentes, ¿verdad?, que le enviaron a decir 5 veces: reúnete con nosotros. Pero lo hacían con malicia, porque querían que saliera de ahí para poder, ¿verdad?, ejecutarlo. Porque si lo ejecutaban ahí, entonces iban a tener problemas con el rey. Pero si él se salía de ahí, podían confabular contra él, ¿sí? Sin embargo, Nehemías no hizo caso. ¿Por qué? Porque él sabía el propósito de Dios para el cual él lo había enviado ahí. ¿Y cuál era el propósito? Edificar la ciudad de Jerusalén. Amén. El templo y la ciudad. Por lo tanto, él no hizo caso a ninguna de las amenazas, a pesar de que le dijeron: va a llegar a oídos del rey, y aguas, mejor reúnete rápido con nosotros, salte de ahí, vente acá para con nosotros. Y Nehemías no hizo caso. Es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿sí? A saber el tiempo de Dios de movernos y de no movernos. Saber el propósito de Dios para el cual nos ha establecido. Amén. Por ejemplo, también podemos ver en el caso, en el Nuevo Testamento, les puedo decir que son amigos
o falsos amigos los que pueden hacer esto. En el caso del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro, uno de los discípulos de él, ¿verdad? Cuando Jesús profetiza todo lo que tiene que ir a Jerusalén y lo que lo van a maltratar y le van a hacer, y Pedro inmediatamente lo agarra y se lo lleva aparte y le dice: Jesús, no vayas, mejor nos vamos para este lado, ¿verdad? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Va a haber veces que va a suceder eso, Satanás utilizando la vida de Pedro para tratar de desviar el propósito de Cristo Jesús. Amén. Amén. También nosotros podemos ver, hermanos, que no solo Pedro, sino también podemos encontrar a la familia de Jesús, a los hermanos y hermanos, ¿verdad? Que muy probablemente ya se habían enterado el odio que Jesús estaba produciendo en los líderes religiosos, que ya, ¿verdad?, ya estaban tramando, ya tenían mucho coraje sobre el Señor. Y cuando Jesús estaba trayendo muchas multitudes, dice que fueron sus madres y sus hermanos a buscarlo para llevárselo, ¿verdad? Mas, sin embargo, Jesús no permitió que se lo llevaran, ¿sí? Porque Él tenía un propósito. Debemos de estar conscientes de nuestro propósito en el Señor, hermanos, para que el enemigo no pueda venir con falsos amigos, ¿verdad? O disque amigos o miembros enviados de Él mismo a cambiarnos y a quitarnos del propósito de ellos. Satanás no va a poder quitar nuestra salvación si somos de Cristo realmente. Si ya hemos nacido de nuevo, si hay un nuevo nacimiento dentro de nosotros, si anhelamos en la santidad, Satanás no va a poder quitarte la salvación, pero sí puede quitarte el propósito de Dios para tu vida. Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermano. Movernos sin la voluntad de Dios nos va a causar muchos problemas. Amén. Amén. ¿Sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, a escuchar a Jesús también en la cruz del Calvario, cuando estaba ya clavado en la cruz del Calvario, las invitaciones de su propio pueblo Israel. ¿Qué le decían? Si eres hijo de Dios, desciende. Baja de esa cruz y vamos a creer en ti. Huye de ese sacrificio. Bájate de ese dolor y vamos a creer que eres tú. Ahí Satanás moviendo las mentes de la humanidad para cambiar el propósito de Cristo, ¿verdad? Para tomar otro camino. Entonces, amigos, hermanos, sean amigos aparentes o no aparentes, yo tengo que conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué crees que estamos aquí, hermano? ¿Por qué crees que nos reunimos? Con un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí reunidos? Para alabar, verificar la palabra de Dios. Alimentarnos espiritualmente. También. Glorificar su nombre. También. Para que el diablo no los próximos. También. Pero el propósito más grande, hermanos, por el cual estamos aquí es para dar luz a los que están en tinieblas. El propósito más grande que Dios nos ha establecido aquí es que damos luz a todo que vemos. Ese es el propósito real. ¿Qué dice Pedro? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para alabar y glorificar el nombre del Señor y para que Dios sea exaltado. ¿Eso dice? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. ¿Qué dice ese texto? Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estamos. Ese es nuestro propósito como iglesia. Si Dios quiere que nos reunamos con la iglesia para glorificarle, ya nos hubiera llevado al cielo. Y allá le vamos a glorificar sin cansancio. A alabar y glorificar su nombre las 24 horas del día, los 365 días del año lo vamos a hacer sin cansarnos.
Pero Dios nos tiene aquí con un propósito especial: ser luz en medio de las tinieblas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cumplir ese propósito, como lo vimos el domingo, también va a llevar un ataque del enemigo, y va a venir Satanás a querer infundirnos temor, a querer infundir desaliento para que huyamos. Pero sabes, como aquí David dijo en el Salmo y en el versículo 2, lo hace para poder casarte allá afuera. Uno dice: David, ¿cómo iré cual ave? ¿Verdad? Y el enemigo entensa el arco. ¿Por qué dice eso? ¿Ustedes alguna vez han visto cómo se cazan codornices? ¿No? Les voy a decir un poquito. Yo sí lo he visto en el rancho donde estaban. De repente íbamos de cacería con mis papás y eso. La codorniz normalmente está en el monte, metida. ¿Sí? Entonces lo que hacen es enviar los perros o tirar algo para que la codorniz vuele y en el aire, ¡pum!, la mata. ¿Verdad? Mientras la codorniz no vuela, el cazador no sabe dónde está. Y envía a los perros para asustarlas y que salgan, y entonces poder matar a la codorniz. Es algo que está diciendo aquí David. El enemigo tiene tensado el arco y está esperando a que vueles. ¿Para qué? A soltar la flecha y atravesarte con ella. Cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios, amado hermano, nos desviamos también a un peligro inminente. Cuando veamos las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a ver la iglesia de Esmirna. Y vamos a ver, hermanos, se los traigo rápidamente, algo tremendo. La iglesia de Esmirna sufrió una pobreza extrema. Los hermanos tenían que buscar su comida en el basurero de la ciudad. Y muchos decían: ¿por qué no se van a otra ciudad con menos persecución? Y ellos decían: porque Dios nos mandó a hacer luz en esta ciudad. Tenemos un propósito grande, hermanos. Un propósito grande. Y si nosotros nos desviamos del propósito de Dios, entonces el enemigo va a cumplir su prometido. Va a cumplir lo que Él quiso, lo que Él deseó. Nosotros podemos, por ejemplo, hermanos, ver, ¿sí?, al profeta Elías. ¿Se acuerdan de él? Cuando confronta a los 400 profetas de Baal y al pueblo de Israel, ¿verdad? Y gana esta batalla. Dios le da la victoria sobre esa batalla. Pero de repente llega Jezabel, ¿y qué le dice? ¿Qué le dijo Jezabel a Elías? Lo voy a poner a leer Biblia, hermano. ¿Qué le dijo? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si para mañana no tengo tu cabeza. ¿Y qué hizo Elías? Huyó. Elías huyó. Salió corriendo y se fue. Y Dios tuvo que ir a alcanzarlo a una cueva, ¿verdad? Y Dios, en medio del torbellino y en medio del silencio, Dios habla con Elías y le dice: Elías, te felicito por haber huido. Qué bien que escapaste de esa mujer tan terrible. ¿Verdad que no le dice eso? ¿Qué le dijo? Elías, ¿qué haces aquí? Y le contesta Elías: Señor, soy el último que queda de tus profetas. Y ahora buscan mi vida para matarme. Y Dios le contesta: no eres el único. Hay 7,000 rodillas que me he reservado, que no se han doblado ante Baal. Pero fíjense la contestación siguiente del Señor: ciñete, Elías, y ve y unge ¿a quién? A Eliseo, porque él va a quedar en tu lugar. Y muy probablemente, hermano, no estoy diciendo que sea la interpretación real, pero muy probablemente lo que Dios le estaba diciendo a Elías: rompiste tu propósito, por lo tanto ya no puedo seguirte usando. Ve y unge a Eliseo, porque él va a quedar en tu lugar y a ti te voy a quitar.
y lo quitó. Sabemos que se lo llevó un carro de fuego, ¿se acuerdan? Entonces nosotros vemos esa parte, hermanos. Cuando nosotros no cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, que Dios nos ha mandado a hacer, nosotros vamos a hacer que el enemigo frustre nuestra vida, frustre el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso David dijo: no me voy a mover, yo sé a lo que Dios me envió. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios ya le había anunciado que él iba a ser rey, ¿verdad? Y sabía perfectamente que el propósito de Dios es que él estuviera todavía un tiempo ahí en la corte, y que Dios le iba a dar el tiempo necesario para, en dado caso, entonces sí salir de donde tenía que salir. ¿Sí? Pero David tenía esta seguridad, por eso dice: yo no me voy a desviar, aunque esté en medio de mí un gran incendio como este, de saber que el rey está muy molesto conmigo y que busca mi vida. No me voy a mover hasta que Dios no me diga que me mueva, porque sé que si me muevo voy a romper el propósito de Dios sobre mi vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver esto, hermanos, para que no nos suceda lo mismo, ¿sí? Y analizarlo. Nosotros como iglesia necesitamos cumplir el propósito de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahí está, ¿verdad? Como el enemigo va a mover al mismo Jesús. Podemos ver a Jesús también en este salmo, ¿sí? Podemos verlo ahí. A Jesús que no se mueve del propósito que Dios le ha dado. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Ir a la cruz y morir ahí, ¿verdad? Ir a la cruz y morir ahí. No desviarte del propósito, a pesar de, como ya vimos, que varios le insinuaron: desvíate. En la tentación, nosotros, como leímos hace un rato, Satanás también trató y le insinuó varias para desviarte de ese propósito. Vemos en Getsemaní, en la angustia, donde muchos teólogos dicen muy probablemente hay Satanás también actuando, ¿verdad? En Jesús mismo, ¿verdad? Para desviarlo del propósito de la cruz. Y aquí vemos a los enemigos del Señor, los fariseos, los escribas y los líderes, ¿verdad? Buscando ¿qué? Cómo matarlo, cómo hacerle ocasión para matarlo. Así, los enemigos del Señor, como en ese entonces estuvieron tramando esto, hasta la fecha, hermanos, va a haber enemigos del Señor siempre que van a buscar cómo frustrar la obra del Señor. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como David: en Jehová he confiado. Nosotros sabemos, hermanos, que si cumplimos el propósito de Dios, Dios está en su trono, como lo dijo David ahí en el Salmo 11, ¿verdad? En los versículos 5 al 7. Dios está en su trono, Dios está en su templo y está en su trono. Él sigue gobernando, Él sigue dirigiendo las cosas, como hemos visto los domingos, ¿verdad? Él está bajo control de todo en su soberanía. Y el trono significa autoridad, el trono significa soberanía, el templo significa santidad. Nosotros no debemos de desviarnos de ese propósito del Señor. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de Isaías? Cuando Isaías, ¿verdad? Acababa de morir el rey Usías, un rey que había traído mucha prominencia a Israel, que le había dado, ¿verdad?, un poderío militar, económico, que había en cierta forma nivelado en la religiosidad de Israel, que Israel no se fuera tras los Baales, ¿verdad? Pero al morir él, sabían perfectamente los justos, el remanente que había ahí, que al morir Usías, Israel se iba a ir otra vez tras los Baales y tras los ídolos. ¿Sí? Y Elías se estremece ante esta idea. Pues otra vez va a venir esta apostasía, otra vez va a venir este problema grande, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es cuando Dios le da esta visión, en el año en que murió el rey Usías,
vi yo al Señor, ¿en dónde vamos? Sentado sobre su trono, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Y aquí David es lo que está diciendo: el templo y su trono. Lo mismo que vio Uzías, el templo y su trono. Yo debo de entender, hermanos, y comprender fácilmente que cualquier situación adversa que venga en nuestras vidas está bajo la voluntad soberana de Dios y Dios la está controlando. Por eso David también dice en este Salmo 11, Jehová prueba al justo. Nos prueba. ¿Para qué nos prueba Dios, hermanos? ¿Para qué Dios me prueba? ¿Cuál es la razón de que Dios me pruebe? Para fortalecernos espiritualmente, amén, amén. ¿Para qué más? Enseñarnos paciencia. Para enseñarnos paciencia, amén. Para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre, amén. Falta una cosita por ahí, bueno, una o dos, pero creo que una entra dentro de fortaleza espiritual. Pero la otra, ¿para qué? Para irnos santificando, para ir quitando toda la escoria que aún hay todavía en nosotros. Dios nos prueba en ese sentido. Dice que nos mete al horno de fuego, ¿verdad? A fin de que probada nuestra fe, ¿verdad?, salga más refulgente que el oro. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos entender que Dios a veces nos va a meter en pruebas, como metió a Job en pruebas, en dura prueba, ¿verdad? Nos va a meter en pruebas. A David lo metió en esta prueba difícil y en otras pruebas más, ¿verdad? Y Dios va a probar nuestra fe. Y ahí vamos a ver en realidad la calidad de fe que hay en nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar al Señor como los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. Lo tengo que reconocer a veces cuando no tengo fe. Cuando esa fe que el Señor nos ha dado ha disminuido por alguna razón, yo tengo que orar al Señor: Señor, que mi confianza en ti esté firme como una roca. Que pueda yo decir como el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. ¿Verdad? Podrá venir un maremoto y golpear el monte de Sión, pero ¿cuántos centímetros o milímetros moverán ese monte? Ni uno. Esa debe ser nuestra confianza y esa debe ser nuestra esperanza siempre en el Señor, ¿verdad? Confiando en Él. En Jehová he confiado, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, no en mis miedos, sino solo en Él que está sentado en su trono y está gobernando todas las cosas. ¿Sí? Si fueren, dice David en el versículo 3 del Salmo 11 que estamos viendo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Se acuerdan? Y vuelvo a poner el caso de Elías. Israel estaba pasando una apostasía cual no la había tenido nunca. Todo el pueblo de Israel, a excepción de los que Dios se había reservado, ¿verdad?, inclinado a los baales, inclinado a adorar a Acera. Tenían a un rey perverso y a su esposa Acab y Jezabel, la terrible Jezabel. Y ahí quiero aprovechar también: cuando alguien del pueblo de Dios se casa con un inconverso o con una inconversa, puede correr este gran riesgo. Jezabel era hija de un rey de Sidón, de un rey impío, de un rey adorador de Baal, ¿verdad? E inclinó el corazón del rey Acab a adorar a Baal. Pero nosotros vemos la situación, los fundamentos de Israel. ¿Cuáles eran los fundamentos de Israel? Los mandamientos estaban quebrados, estaban olvidados, estaban echados atrás. Y dice David: si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos viendo, hermanos, que se está
creciendo la apostasía en un lugar. ¿Qué nosotros debemos de hacer cuando estemos viendo que nuestras iglesias similares están yéndose tras la apostasía? Que están siendo absorbidas por la apostasía. Que miembros de esta iglesia se vayan tras doctrinas erróneas y no aptas. ¿Qué debe hacer el justo? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? La palabra de Dios, y nosotros tenemos que ver el caso que hizo Elías antes de confrontar a los 400 profetas de Baal. ¿Qué hizo Elías? Mucho antes. Dice la palabra del Señor que oró a Dios. ¿Y qué pasó? Se cerró el cielo. ¿Durante cuánto tiempo, hermanos? 3 años. 3 años. Pero Elías no oró porque dijo, este Israel es tremendo, entonces voy a orar a Dios para que se cierre el cielo 3 años, se me acaba de ocurrir esa idea y lo voy a hacer. No. ¿Por qué crees que Elías oró porque se cerrara el cielo? ¿Por la apostasía de Israel? Sí, pero ¿por qué? No solo por la apostasía. ¿Cuál fue? ¿En qué se basó Elías para orar a Dios y que él tuviera la seguridad que se iba a cerrar el cielo? Vamos a Levítico capítulo 26, versículos 18 y 19, hermanos, por favor. Versículos 18 y 19. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierba, y vuestra tierra como roca. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué Elías? Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, a las mismas debilidades, pero oró fervientemente a Dios y no llovió. Porque nada más se le ocurrió a Elías. No, Elías se basó en esta promesa de Levítico. Israel se volvió, Dios le había dicho, se volvió ¿qué? A los ídolos, se volvió a Baal, dejó a Dios. ¿Y Dios qué le había advertido? Que si hacían eso, él iba a cerrar el cielo como ¿qué, hermanos? Como hierro. O sea, Elías invocó una promesa del Señor y fue contestado. Nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, hermanos, de aferrarnos a las promesas del Señor y de orar las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Y si tú oras las promesas del Señor, las promesas del Señor es algo que Dios ha decretado desde un inicio y yo puedo orarlas, ¿verdad? Señor, tus promesas, como oró Elías, y el cielo, ¿qué pasó? Se cerró, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender esta parte, hermanos. Dios nos prueba en un momento, ¿verdad? Pero también Dios hará justicia en algún momento dado. Y es como nosotros tenemos que orar. Jesús venció a Satanás en la tentación que leímos por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de su palabra. Jesús utilizó la palabra para vencer a Satanás. No utilizó otra cosa, solo la palabra de Dios. Elías, ¿cómo venció en la oración? Con la palabra de Dios. David, ¿en qué se sostenía? En la palabra de Dios. Cada cristiano, ¿en qué debe de sostenerse? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y no seremos conmovidos nunca más. ¿Sí? Martín Lutero, ¿verdad? En la época de la Reforma, cuando se enfrentó al Papa en persona, ¿qué fue la frase de Martín Lutero? Demuéstrenme mediante la Biblia que estoy equivocado y renuncio a todo lo que he dicho. ¿Verdad? Él invocó ¿qué? Una autoridad suprema, la Biblia. Y como el Papa no pudo
enseñarle con la palabra. Estaba equivocado porque no estaba equivocado, ¿verdad? Entonces dijo Martín Lutero, pues no me retracto. Y cuenta la historia de ahí, de esta parte de la biografía de este hombre, ¿verdad? Que él le avisaron, escóndete, huye, porque el Papa acaba de tramar para matar tu vida. Martín Lutero dijo, yo no voy a huir, ¿verdad? Yo confío en el Señor y estoy en la voluntad del Señor. Y se montó en su carro y se fue, ¿verdad? Dice la biografía, ¿verdad?, que en un momento él sufrió un secuestro, pero de un amigo de él, el duque Federico, ¿verdad?, que lo secuestró sin que él se diera cuenta, lo amarró y se lo llevó con unos amigos y lo encerró en su castillo. ¿Por qué? Porque este duque sabía que a unos metros más adelante ya había soldados del Papa para matar la vida de Martín Lutero. Por eso les digo, hermanos, cuando nosotros confiamos realmente en el Señor, el propósito de Dios nos va a salvar. El propósito de Dios nos va a redimir. Por eso no tiene que movernos cualquier amenaza, no tiene que movernos cualquier cosa. Cuando Él venga y nos diga y nos den malas noticias, nuestra reacción no debe ser huir, nuestra reacción debe ser la confianza en el Señor y doblar nuestras rodillas delante de Él. ¿Qué debe hacer el justo entonces cuando está viendo que todo está siendo destruido? Orar, ayunar, ¿verdad? Orar, ayunar y ¿qué más? Y predicar la palabra del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Orar, ayunar y predicar, ¿verdad? Y dejar el resultado al Señor, como dice ese himno antiguo, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Nosotros tenemos que actuar así, hermanos. Esa es nuestra función real. Tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que predicar la verdad. ¿Sí? Así se ha subsistido la verdad durante siglos en la historia de la iglesia. Gente que ha orado, que ha ayunado y que ha predicado la verdad de Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos entonces que hacer esto. Apocalipsis 12:10, hermanos. 12:10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la parte de Apocalipsis que dice, ¿por qué le han vencido? ¿Cómo han vencido a Satanás ellos? ¿Qué? La palabra. No, primero, sí, hay una parte de la palabra, pero primero, Con la sangre del Cordero. con la sangre del Cordero. ¿Verdad? Realmente que haya sido salvado, redimido, limpiado por esa sangre. 2, por la palabra del testimonio de ellos, la palabra del Señor predicada con testimonio real. Y 3, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Es la forma de vencer a Satanás, amigos. La única forma de vencer al enemigo. ¿Sí? El versículo 5, entramos al versículo 5 de este salmo, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí en el 5, 6 y 7 una promesa y a la vez una advertencia, una promesa para el justo, ¿verdad? De que los justos serán probados, pero Dios estará con ellos. Dios estará siempre con ellos. Amén. Como en el caso de los 3 amigos de Daniel. ¿Se acuerdan cuando fueron lanzados al horno de fuego por no doblarse ante la estatua que había levantado Nabucodonosor? Y que fueron lanzados a un horno que se calentó 7 veces, que los mismos que lo botaron, los soldados que el rey Nabucodonosor encargó para que botaran esos 3 jóvenes, murieron por las flamas de ese horno, ¿verdad? Y cuando estos botaron a los 3 jóvenes, ¿qué pasó con los jóvenes? Quedaron vivos, no se murieron. Sí, pero hay algo todavía más glorioso. ¿Qué pasó con ellos? Eran 4. Que eran 4, ya no 3.
porque estaba el Señor con ellos. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier prueba. Dios ha prometido estar en el horno de fuego con nosotros. Dios nunca nos va a dejar. En medio de la prueba, Él va a estar ahí con nosotros. ¿Sí? Él lo ha prometido. Eso es una esperanza para sus justos. Amén. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es una promesa para los justos. Es una promesa para aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Veremos a Dios en medio de cualquier situación. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa real para nosotros. ¿Sí? Nosotros, hermanos, en cualquier situación Él va a estar con nosotros. En cambio, el impío puede gozar de momentos aparentemente de comodidad, puede gozar de momentos aparentemente, ¿verdad?, de victorias, de triunfos. Pero dice la palabra del Señor que tarde o temprano Dios, como dice ahí el Salmo, lo va a castigar con fuego, azufre y ¿qué más? Viento abrasador. Y viento abrasador. Por eso también decía el salmista, no anheles ni te goces ni desees, ¿verdad?, la prosperidad de los impíos. Porque toda esa prosperidad no les va a servir para nada en el día del juicio. Porque fuego, azufre y viento abrasador nos habla de juicio terrible, nos habla del lago de fuego y azufre que está reservado para los impíos. Y dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, aquí en el Salmo, que Dios los aborrece. Que Dios los aborrece. Y no es la única cita donde Dios dice eso. Salmo capítulo 7, versículo 11. No vamos a leer el 11, 12 y 13, pero el 11 es el que lo dice. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿El 12 y el 13? Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que Dios está gozoso con el impío? No. ¿Que Dios está contento con el impío? No, Está airado. Y en nuestro Salmo 11 dice, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. ¿Sí? Dios está ahí. Juan 3:36, te lo voy a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está airado con el pecador. Nosotros muchas veces decimos, hermanos, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. No encuentro eso en la Biblia. Porque no puedo separar el pecado del pecador. Porque Dios va a enviar al lado del fuego y azufre al pecado o al pecador. Al pecador. No va a enviar al pecado, va a enviar al pecador. ¿Por qué? Porque el pecador, su naturaleza es el pecado. Y Dios aborrece el pecado. No, eso es una realidad, hermanos. La Biblia está aquí diciendo, Dios dice, sí, si no se arrepiente, pero Dios dice, pero Dios ya está preparando las armas para actuar contra él. ¿Verdad? Porque Dios está enojado, está airado, dice, todos los días con el impío. Dios está molesto. Y dice, todo aquel que ha rehusado creer en el Hijo, la ira de Dios ya está sobre él. Ya está sobre él. Dios está amontonando ascuas de su ira sobre esa persona, para que cuando llegue el momento, entonces con fuego, azufre y viento abrasador, lo castigue eternamente y para siempre. Yo es lo que tengo que predicarle a la gente. ¿Sabes una cosa? Dios está molesto contigo. Tremendamente molesto contigo. Está muy enojado contigo.
si no te arrepientes, tarde o temprano su ira te va a aplastar y no te espera nada bueno. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista, hermanos? Arrepiéntase, generación. También en otra parte dice, ¿verdad? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado fuera y lanzado ¿a dónde? Al fuego. Jesús dijo, mejor te es entrar en la vida cojo, ciego o manco que con todo y ser lanzado al lago de fuego y azufre. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que Dios aborrece, sí, el pecado, pero yo no puedo sacar al pecado del pecador, no puedo separarlo, no hay forma. Es como si quisiera sacar la naturaleza del león mismo, no se puede. ¿Qué es lo único que hace que la ira de Dios no aplaste a la humanidad en estos momentos? La gracia. La gracia. La gracia que Dios está sosteniendo, porque dice aún no es el tiempo en que voy a ajustar cuentas con esta gente. Pero llegará el tiempo donde Él va a ajustar cuentas. Y entonces sí, será terrible ese momento. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 14, 10 y 11. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Esa gente que se deja marcar en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Y que adore a la bestia y a su imagen, dice la palabra de Dios que va a recibir la misericordia de Dios. ¿Qué va a recibir? Va a recibir la ira de Dios, será atormentado de día y de noche, ¿verdad? Apocalipsis 20, ese lo veo yo, 20:10, dice la palabra del Señor, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ojo, aquí hay un error de traducción. Debe de decir donde están, y dice donde estaban, como si ya hubieran dejado de existir, pero luego dice y serán atormentados. ¿Quiénes? Si nada más fue lanzado el diablo ahí. Serán atormentados la bestia y el falso profeta. La traducción real es donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuándo fue lanzado la bestia y el falso profeta allí? Antes del milenio. ¿Satanás cuándo será lanzado al lago de fuego y azufre? Después del milenio. Quiere decir que después de 1000 años todavía estaban la bestia y el falso profeta siendo atormentados en el lago de fuego y azufre sin dejar de vivir. Y dice la palabra del Señor que serán atormentados por los siglos de los siglos, es decir, sin fin. ¿Sí? Apocalipsis 21, versículo 8, dice así la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Y es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Ese será el fin del impío. Ese será el fin cuando Dios ajuste cuentas con el pecador. ¿Sí? Pero los justos Dios tiene un destino para nosotros. Los que han sido redimidos por la sangre del Cordero tienen un destino justo. Aunque en esta vida tengamos problemas, aunque en esta vida tengamos luchas, aunque en esta vida haya tribulaciones,
en la vida que Dios nos ha preparado para la eternidad será un gozo y una paz y un amor sin fin. Amén. ¿Verdad? Esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos. Y eso es lo que decía David. En eso confianza se basaba David. No importa lo que pueda hacer aquí el impío, yo sé que mi Dios sigue en el trono y que al final Él va ¿a qué? A tratar con el justo y a llevarlo a un lugar mejor, y va a poder ver el justo a Dios al final. Pero el impío ese no verá a Dios. Ese lo que verá será la ira de Dios en su máximo esplendor, que es el lago de fuego y azufre. Amén. Quiero que inclinemos nuestra cabeza, amados hermanos, y que meditemos en la palabra del Señor. Y quiero que medites en este momento cuántas pruebas y luchas has tenido y de cuántas te ha librado el Señor. Cuántas veces en medio de esas pruebas tu fe ha tambaleado. Que esto nos sirva para meditar, hermanos, que debemos de confiar plenamente en el Señor. No importa lo que venga a nuestras vidas en esta tierra, nosotros tenemos asegurada una mansión celestial. Nosotros tenemos asegurada vida eterna con Cristo Jesús, donde será algo nunca experimentado por la humanidad. Una paz, un amor, un gozo, una felicidad. Será todo dicha y prosperidad. Eso prometido el Señor para los que le aman. Eso es nuestra meta, esa es nuestra esperanza, hermano. Podemos ver aquí cómo prosperan los malos, pero a ellos les está reservado un castigo tremendo, terrible. Y ahora, hermanos, viene nuestro compromiso. Tenemos que orar, ayunar y predicar la palabra, cumplir nuestro propósito para el cual Dios nos estableció aquí en Carrera, proclamar la gloria de nuestro Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que hablar de la maravilla del Evangelio, de las buenas noticias, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, amado Padre. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por permitirnos, Señor, este estudio, Señor, del Salmo 11. Te pedimos, Señor, que tú obres de una manera gloriosa y maravillosa, Señor. Que obres en nuestros corazones y en nuestras vidas para nunca desconfiar de ti, Señor. Ayúdanos a no desconfiar, sino cada día confiar más en ti, Señor. Ayúdanos a abrazarnos fuerte a ti, Señor, como Job se abrazó a ti en esa visión, Señor, y que le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Oh Señor, que podamos ser así, Señor, que podamos ser esos hombres, Señor, que en medio de la tormenta, de la lucha, Señor, se abrazan a la roca y no se sueltan de ella, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu bendita palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de oración. Vayan pensando en sus peticiones. Pastor, de la Biblia de... Ajá.